Hola, soy el maestro FIDE Pedro Julio García y los invito hoy a compartir conmigo y a disfrutar de un tema muy importante en la maestría ajedrecística, la iniciativa. ¿Qué es la iniciativa en el ajedrez? Bueno, la iniciativa significa llevar el mando de las acciones. ¿Y cómo se toma el mando de las acciones en una partida de ajedrez? Bueno, generalmente a través de las amenazas, de sacrificios, donde hay que calcular precisamente, porque cuando uno hace un sacrificio, pues hay que, es peligroso, o sea, hay que calcular bien si es correcto, si no es correcto. La intuición nos puede ayudar mucho en esto, pero a través de sacrificios, a través de amenazas, se lleva a cabo la iniciativa en el ajedrez. Cuando ésta se tiene, no debería perderse por ganar algún material, a no ser que este material sea, por supuesto, una ventaja grande que te garantice la victoria. Pero si es una ventaja mínima que no te garantiza una ventaja decisiva, no es un buen negocio perder la iniciativa por ganar material que no sea importante. El gran Capablanca decía: es esencial actuar de manera más o menos agresiva, atacando tan pronto como se presente la oportunidad. La iniciativa debe aprovecharse a la primera oportunidad. La iniciativa es una ventaja. Y no solo Capablanca lo decía, sino que lo hacía. Uno de los elementos que caracterizó el juego de Capablanca fue el arte de llevar la iniciativa a feliz término. Yo le voy a mostrar un fragmento de un final que él ganó al gran Sergei Tartakovsky en el torneo internacional de New York del año 24. Acá esta posición se presentó en la partida. Tartakovsky acaba de jugar torre C6, tocando al peón de C3. Y pongamos atención para ver cómo el capa aprovecha el dominio de la séptima fila, la ventaja del alfil sobre el caballo, y sobre todo porque el caballo está fuera de juego. Es un elemento importantísimo en esta posición. Las negras tienen un caballo en el borde del tablero que está, esto podríamos llamarlo incluso también la pieza fuera de juego. Pero ¿cómo hacer para hacer de todas estas pequeñas ventajas una realidad? Capablanca no le prestó atención a la amenaza sobre el peón de C3 y jugó G4. Evidentemente, si el negro captura en C3, pues el blanco hace alfil por G6 y el alfil, la torre en séptima y los dos peones pasados en F4 y G4 garantizarían una victoria rapidito. Tartakovsky trata de poner en juego la pieza que, como dijimos, no está jugando, la pieza que está fuera de juego, el caballo de A5, y viene a C4. Y el capa hace otra jugada excelente, G5, fijando la posición del peón de G6, porque si este peón cae, ¿verdad? La acción de los dos peones acá del flanco rey del blanco pasado en conjunción con la torre y el alfil, pues garantizarán la victoria. Caballo de 3 jaque, rey F3 y caballo F5. Tartakovsky ha llevado el caballo de A5 vía C4, E3 a F5 para tratar de darle mayor movilidad a este infante que estaba como medio perdido por allá por A5. Y el capa ahora utiliza una de sus estrategias que lo hicieron brillante, y es cambiar las piezas accesorias a la lucha. Capablanca le decía: el arte de la simplificación significa cambiar las piezas accesorias a la lucha. ¿Y cuáles son las piezas accesorias a la lucha? Bueno, las piezas que no están o que no son la esencia de la posición. En este caso, el capa hace alfil por F5, G por F5, y ahora nos quedamos con una torre en H7 presionando en la séptima fila, ¿verdad? Un peón pasado en G5 contra una torre en C6 que está tomando un peón de C3, pero que se ve como un poco
dislocada, digámoslo así. Además que el rey blanco pudiera ser más activo que el rey negro, que está cortado. Y aquí viene la jugada que es parte, o es un eslabón importante del plan de Capablanca. Él sacrifica el peón de C3 con tal de activar su rey, tomando la iniciativa completamente. Rey G3. Torre por C3 jaque, rey H4. Y el rey se dirige a H5 a penetrar en la posición. Además, la amenaza es muy sencilla. G6, rey G5 y rey por F5. Y la posición negra está totalmente perdida. Tartakovsky juega torre F3 atacando uno de los peones que hemos hablado que podía crearle, que puede crearle problemas cuando se capture el F5, pero la concepción de Capablanca es brillante. Él había calculado todo esto y juega en base a la iniciativa. No, fíjese que no le pone atención en este caso a estar jugando pasivo para defender peones, para defender material. G6 admiración y abre camino al rey para generar posiciones de mate con el rey y la torre, y también con el peón de G6, que será un eslabón importantísimo en la victoria, pero un eslabón fundamental. Torre por F4 jaque, rey G5, y el rey ya encontró su camino para entrar en la posición enemiga. Torre 4, rey F6, amenaza torre H8, mate. Fíjese la posición, qué interesante, ¿no? Capablanca no le prestó atención a defender el peón de C3, no prestó atención ni mucho menos a esto. Cambió su alfil por el caballo, ¿verdad? Y sacrificó también el peón de F4 con tal de activar su rey. Por esta vía está F6, ¿verdad? Y en conjunción con la torre de H7 generar una presión de mate contra el rey enemigo, que está totalmente pasivo. Fíjense que las piezas blancas están todas activas en el campo enemigo, mientras que el juego negro, las piezas negras están a la defensiva. El rey cortado, la torre no tiene mucha fila ni columna para generar ningún problema, por tanto la posición está totalmente perdida. Jaque, rey H8, torre C7, ganando un tiempo, amenazo torre C8, mate. Por tanto, el negro tiene que ponerse totalmente pasivo. Torre en la octava fila. Las piezas negras están totalmente minimizadas en las casillas o en el borde del tablero inferior. Y ahora Capablanca empezó a recoger su fruto. Rey por F5. Con calma. Torre 4. Y vuelve el rey a la posición agresiva con el mate en F8. Capablanca no cede la iniciativa. Jaque, rey E5, torre G4, y ahora una jugada sencilla que invita al negro a pasar a un final de rey y peones que está totalmente perdido. Rey G8, la variante pues por supuesto demasiado elemental es torre por G7, ¿verdad? Torre por G7, torre por rey por D5, rey F7, rey C6 y rey E8, rey C7, y es imparable la coronación del peón. Tanto Tartakovsky no entra en ese final, pero ya ahora Capablanca aprovecha la gran actividad de sus piezas, de la torre y del rey, y empieza a recoger los frutos de esa estrategia. Torre G1, cae el otro peón, y ahora de pronto el que tiene ventaja de dos peones es el blanco. Torre C1, el rey activo siempre, torre C2, el otro peón pasado, torre C1, proponiendo cambio, torre A1, y el rey entra a la victoria. Torre por A4 y el peón D6 con una victoria inminente, porque es imposible parar el golpe o la continuación de 7, de 8 coronando. Aquí Tartakovsky optó por rendir. Una partida muy instructiva donde nos demuestra que la iniciativa es mucho más importante
que el material. Las piezas activas nos proporcionan la ventaja de la iniciativa, y esta ventaja de la iniciativa generalmente siempre se traduce en victoria. Veamos ahora otro ejemplo donde el gran Tartakover, un gran maestro muy fuerte, también fue víctima de un ataque generado o producido por el contrario tomar las riendas de la partida a través de amenazas y hacer efectiva la iniciativa para lograr la victoria. Esta posición se produjo en una partida entre los maestros Forgas Leo y Sergei Tartakover. Tartakover fue víctima otra vez acá de un ataque violento donde el blanco tomó la iniciativa, no la cedió y ganó una partida brillante. Esta es una posición muy interesante. El negro ha querido ganar espacio en el flanco dama a través de la expansión de sus peones. Sin embargo, el hecho de poner los peones más adelantados y bloqueados en el color de su alfil, conceptualmente genera que ese es un alfil malo, o sea, llamado el alfil malo. ¿Y por qué? Porque los peones no le permiten buscar diagonales. Los alfiles trabajan por las diagonales y en este caso estaría bloqueado por sus propios peones. ¿Y por qué el concepto de alfil malo es cuando los peones más adelantados están bloqueados? Porque si no estuvieran bloqueados, pues yo muevo el peón una casilla adelante y ya mi alfil juega. Entonces aquí el blanco, contrario al alfil de la posición del negro, es un alfil muy bueno, porque tiene los peones más adelantados y bloqueados también, los peones colocados en el color contrario de su diagonal. Por tanto, él tiene un movimiento excelente, tiene diagonales, lo mismo hacia acá, hacia 4, y la más importante de todas, hacia el punto neurálgico de la posición negra H7. Pero ¿cómo sacar provecho de esto? Veamos cómo lo hizo el maestro Forgas. F5, una jugada brillante y que pone de manifiesto que la estrategia negra de cerrar el centro y bloquear acá en el flanco dama, expandirse en el flanco dama, pero sin ningún éxito, no es una buena estrategia. Una buena estrategia porque nos deja las manos libres para atacar en el otro flanco, o sea, en este caso acá, en el flanco del rey. Usted siempre debe, y es un consejo importantísimo, la estrategia de luchar en el centro, no bloquearlo y dejarle las manos libres, al contrario, para que desarrolle ataques y gane espacio en el flanco contrario. F5, una jugada brillante, muy buena, pero no es la jugada, es el concepto que viene, es la concepción del plan del blanco. Es por F5 y ahora otra jugada importante, G4, y brillante, una jugada muy interesante. Pudiera ser que el negro tuviera defensa, ¿cómo no? Pero en realidad lo están poniendo en un grave problema. F por G4, caballo G5. El blanco empieza el ataque sobre el punto H7. El negro, fíjese que la acción del alfil y la acción del caballo coinciden sobre el punto H7, el punto más débil de la posición negra. El negro hizo G6, una manera de bloquear la acción del alfil, pero que esta estructura genera una debilidad intrínseca y es la casilla negra, porque el negro no tiene alfil de color negro y genera una debilidad muy grande en la casilla F6 y en la casilla H6. Pero ¿qué pasaba si el negro hubiera jugado H6? Quizás vendría una jugada como esta, caballo H7, ¿verdad? Con la idea de caballo F6 jaque, y la posición se torna difícil. El negro aquí tendría defensa, evidentemente. Lo mejor sería devolver, o sea, entregar la calidad, dar la calidad acá con esta jugada, dama H4, caballo por, rey por, y el negro tendría compensación por la calidad entregada. Ya su alfil de D7 no es tan malo, no podemos calificarlo de tan malo porque el peón de D6 desapareció
y tiene 2 peones por la calidad. Sin embargo, si profundizamos un poco en la posición, la posición negra aquí es perdida, evidentemente. Le hacen aquí un E6, que no hay manera de contrarrestar esto. Quizás aquí tomar con la torre podría ser la jugada correcta. Quizás no, esa es la jugada correcta, con la torre, porque tomar con el rey sería un E6 que acabaría con la partida. Fíjense que lo que le vuelvo a repetir, con la captura en la torre, ¿no? El alfil ya no es tan malo, porque el peón de 6 no existe, ¿verdad? Tengo 2 peones por la calidad, y no creo que el negro tenga ventaja, evidentemente, pero creo que es una posición complicada, donde el negro no está peor. Tartakovsky decidió jugar G6. Una jugada que, si vamos a catalogarla en la lucha contra el alfil contrario, que el concepto dice que se colocan los peones en el color del alfil contrario para limitar su acción, no es muy descabellada, pero la debilidad en F6 es terrible. Y vamos a ver cómo el jugador de la blanca la aprovecha. Torre F6 de una, rey G7, torre de E a F1, alfil E8, y sigue la presión, dama F4. Esta posición ya es ganadora, o es una ventaja evidente de la blanca. Caballo de 8 defendiendo, y ahora pongan atención a esta jugada. Es más, yo los invito a que paren el video y traten de encontrar la jugada blanca. Fíjense, el blanco está atacando el punto F7 con 4 piezas, con 5 piezas, la torre, 1, 2, 3, con 4 piezas al punto F7, ¿verdad? Pero el negro la está defendiendo, o sea, está ahí, como se pudiéramos decir, está encartonada la posición. Pero ahora el blanco hace una jugada brillante, muy buena, no difícil de ver. Espero que hayan podido, cuando pararon el video, espero que la hayan podido visualizar. Y la jugada es E6. ¿Cuál es el objetivo? Abrir campo para la casilla 5 y atacar por la diagonal con la dama. La posición aquí ya está perdida para el negro. Torre A6. Fíjense que el tema de la iniciativa, el blanco no le ha dado chance al negro de nada. Pudo haber, sacrificando la calidad, pudo haber luchado y pudo haber quizás obtenido la igualdad en una posición dinámica, pero no lo hizo, y a partir de ahí no ha tenido manera de hacer ninguna jugada que amenace nada, ni alguna jugada que no sea forzada por las amenazas que el blanco le ha creado. Acuérdense que la iniciativa se lleva a cabo generalmente a través de la amenaza. Yo amenazo, usted tiene que defenderse y yo tengo el mando de las acciones. Dama E5, admiración. Mirando en rayos X al rey, amenazando un devastador jaque a la descubierta. Rey H6 y ahora otra jugada brillante. Torre 1 F5. El rey está en red de mate. El rey está en red de mate. No hay como... La amenaza podría ser caballo por F7 jaque. Sería una amenaza quizás. Y torre H5 jaque. No puede capturar con el peón porque está clavado. Y la posición negra se va. F por ahí. Caballo F7 jaque. Y lo que estamos hablando. No hay manera de parar y evitar unas grandes pérdidas materiales. Dama por. Torre H5 jaque. Aprovechando la clavada. Llevo al rey a donde yo quería cuando hice E6. Y entregué el peón para ocupar esta fuerte diagonal con mi dama, y el negro sufrió un jaque mate. Increíble, pero cierto. Muy buena partida, donde el negro no tuvo chance, no tuvo posibilidad de hacer jugadas que no fueran defensivas y que no fueran enfrentando las amenazas que el blanco les creó a través de la partida. Estrategia errónea del negro en esta partida: haber cerrado el flanco dama, haber cerrado el centro y haber colocado estos peones en el color de su alfil, ¿verdad? Lo que le permitió y le dejó las manos libres a las blancas para atacar
fuertemente y sin ningún peligro en el flanco del rey. Espero que esta partida haya sido del agrado, que los haya ayudado a comprender el tema de la iniciativa en el ajedrez. Los invito a darle like, a sonar la campanita y suscribirte en mi canal, lo cual me ayudará a continuar con este proyecto de ajedrez. Saludos a todos.